¿Qué pasa, mister? El 29 de noviembre de 1899 se fundó el Fútbol Club Barcelona, por lo que hoy cumple 117 años. ¡Felicidades, Barça! La verdad es que para este día se me ocurrió hacer un ranking de pufos del Fútbol Club Barcelona para demostrar que no solo el Córdoba y otros equipos fichan jugadores muy paquetes, hacen compras que no valen la pena, o bien fichan jugadores que parece que van a rendir y luego no ofrecen el resultado que han dado en otros equipos en el Fútbol Club Barcelona. Estos días he visto precisamente algunos rankings de pufos, los típicos Keirson, Enrique, Cristambal, Bogarde, Siric. Entonces, para hacer más de lo mismo, me he decidido retroceder un poco en el tiempo, años 80 y 90, para hacer un ranking de pufos del Fútbol Club Barcelona. Muchos jugadores quizás ni los conoces, ni sabes que llegaron a jugar el Fútbol Club Barcelona. Aquí te los dejo. Año 1994. Romario, flamante campeón del mundo, no ha hecho la pretemporada con el equipo. Giga Hadji está lesionado y Stoichkov es sancionado 3 partidos. El Barça necesita fichar delanteros. Cela, de 25 años y del Sporting, Igor Korneyev, 27 años, recién rescindido con el Español, son los elegidos por Cruyff. Empiezan con el Barcelona B. Sin embargo, Korneyev, al que Cruyff dice haber revisto similitudes con Michael Laudrup, es ascendido al primer equipo. 12 partidos como blaugrana, incluso un gol en Champions y contra el Paris Saint-Germain. Eso sí, en realidad era un centro que Bernard Lamas se metió en propia puerta. Pedro Fernández jugaba en el Cerro Porteño antes de llegar al Fútbol Club Barcelona. Aterrizó en la temporada 67-68 con apenas 21 años, sin embargo no debutó en su primera temporada, tuvo que esperar a la segunda para llegar a jugar 8 partidos. Este duro defensa paraguayo acabó jugando en el Granada cerca de una década. Hijo de españoles, nacido en Bolivia, el delantero peruano Pedro Aicart Iniesta ganó la Liga 73-74 sin haber saltado al césped en partido oficial por problemas burocráticos. Se marchó al Hércules cedido y marcó el gol del ascenso del equipo alicantino en el Sadar. Volvió al Barça para jugar 2 temporadas con el filial antes de marcharse al Málaga sin haber debutado con el primer equipo. Eduardo Enderiz, surgido del Central Español de Uruguay, llegó a España de la mano del Real Valladolid, de donde pasa al Real Zaragoza. Allí coincide con los 5 magníficos y por muchos es considerado el 6º magnífico. Eso le valió para darle el salto acá en Barça. Sin embargo, una inoportuna lesión de rodilla hizo que solo pudiera jugar 5 partidos con la camiseta del Barça antes de marcharse al Sevilla. Jorge Gabrich, delantero argentino de Newell's Old Boys, marca 27 goles en 56 partidos con los leprosos. Con apenas 20 años, firma por 6 temporadas con el Fútbol Club Barcelona. Empezaría en el Barcelona Athletic, donde marca un gol en 3 partidos. La lesión de Diego Armando Maradona le asciende al primer equipo, donde apenas jugará 2 partidos. La vuelta del Pelusa le condena al ostracismo y no puede jugar con el filial por su condición de extranjero. 2 temporadas seguidas a Argentina y una al Stade Reims francés, antes de volver a título definitivo a Newell's Old Boys. Con el tiempo, Gabrich, que volvió a marcar goles en México, se arrepiente de haber dado el paso tan joven al Fútbol Club Barcelona y que este no le cediera a equipos españoles. William Silvio Modesto Veríssimo, más conocido como Bio, este delantero brasileño llegó a Cataluña para jugar en el Tarrasa en segunda división. En 1977 consigue la nacionalidad española fruto de su matrimonio, algo bastante importante en la época que estaba regulado el tema de los extranjeros. Este hecho y los 31 goles que marcó en 90 partidos con el club eganense le llevan al Camp Nou. Sin embargo, como blaugrana solo jugará 9 partidos en 2 temporadas. Eso sí, marca 3 goles, gana la Copa del 78 y la Recopa del 79. Ese año se va al Español en la Operación Canito. El defensa brasileño Mario Pérez Ulibarri, más conocido como Mariño, llegó a jugar una veintena de partidos con el Barça en la temporada 74-75. Incluso marcó 3 goles, uno de vital importancia ante el Atlético de Madrid. En Brasil había jugado para Internacional, Portuguesa, Palmeiras o Santos. Sin embargo, en Barcelona circulaba la leyenda de que el Barça se había equivocado de Mariño. Fichado por 22 millones de pesetas, fue vendido por 12 millones de pesetas un año más tarde.
Las negociaciones las llevó el padre de Sandro Rosell. Roberto Dinamita, un goleador contrastado de éxito en Brasil, jugó con la selección canariña en el Mundial del 78. Ídolo en Vasco de Gama, firmó por el Barça en la 79-80, debutó en enero ante la Almería 2-0 y las dos dianas, obra de Roberto Dinamita. Solo 8 partidos y 5 meses después abandonó el Barça, volvió al Vasco de Gama. En su debut con el Vasco, 5-2 al Corinthians y los 5 goles de Roberto Dinamita. Johan Cruyff, como Pep Guardiola, era un virtuoso de la pizarra, pero no tanto a la hora de fichar. Una de las primeras cruyfadas de la historia en Can Barça fue la contratación del delantero paraguayo Romerito. Balón de Oro sudamericano en 1985, el destacado delantero de Fluminense llegó al Barcelona en 1989. Fue presentado un jueves y el sábado Johan Cruyff decide dejar en el banquillo a Gary Lineker y alinear a Romerito de titular ante el Real Madrid. Resultado final 0-0 y Romerito fallando varias ocasiones de gol. Su balance final con el Barça fue de 7 partidos y un solo gol ante el Málaga. Como no puede ser de otra manera, lidera el ranking Cleo Ignacio Hickman, un jugador del que no había oído hablar en mi vida hasta hace poco. Resulta que Andoni Goicoechea lesionó de gravedad a Ben Schuster y el Barça buscaba un mediocampista que supiera el alemán. Tonino Cerezo era el número 1 de las apuestas, pero el entrenador Udo Lattek no quería un centrocampista brasileño, ya que consideraba que no entraba en su filosofía de juego. Sin embargo, la presidencia hizo caso omiso y trajo a Cleo, un brasileño de origen alemán. Si su entrada al vestuario ya fue algo fría, unas declaraciones rescatadas donde reconocía haber tenido prácticas homosexuales y que estas eran bastante comunes en el mundo del fútbol no ayudaron al jugador. Sin embargo, la directiva del Barça le obligó a casarse con su novia. Solo se presentaron los directivos a la boda y no fue ningún jugador de la plantilla. El Barça había pagado 30 millones de pesetas al Internacional de Porto Alegre. Solo jugó 45 minutos en un amistoso ante el Hospitalet. Y 2 meses después, Cleo abandonó el FC Barcelona. Y hasta aquí el vídeo de hoy, recordando a 10 jugadores que forman parte de la historia del club blaugrana. Y es que ellos también jugaron en el Barcelona. Aunque debo de reconocer que si me acuerdo la fecha de fundación del Barça es ni más ni menos por ser el día del cumpleaños de mi amigo Carlitos. Media vida felicitándote y que cumplas muchos más. ¡Felicidades!